porque esto es un ataque directo a la línea de flotación de la instrucción masónica en Cuba. Los masones cubanos, si no sabemos, no podemos conocer el bien, la verdad y la justicia. No podemos divisar lo que está pasando en Cuba realmente si no conocemos nuestras leyes, nuestros ceremoniales, los libros más importantes como las liturgias, etcétera. Es muy peligroso porque al prohibir la comunicación de estos materiales, lo que está haciendo realmente es entregar en bandeja de plata a la dictadura, a sus cuerpos de adoctrinamiento, lo que realmente significa la masonería. Los grandes funcionarios, especialmente el gran maestro actual, lejos de hacer lo que le corresponde hacer, miren bien a lo que se dedica. Hace unos meses, diría yo, se compartió en las redes sociales, se dio a conocer una comunicación del gran maestro a través de un decreto que muchos llamaron inteligentemente decreto Mordaza, ley Mordaza, a la masonería cubana. Este es el decreto número 1235 del año 2023, emitido por el gran maestro, que pueden buscar, está en las redes sociales. En él se ofrecen unos cuantos por cuantos de elementos que están completamente ajenos a que demuestran el profundo desconocimiento que tiene este hermano o este señor, porque yo me niego a llamar hermano a estas personas que le hacen tanto daño a la masonería, el profundo desconocimiento que tiene de lo que son los derechos de propiedad intelectual, los derechos que tenemos los seres humanos a la información, las mismas liturgias y simbolismo, pero lo más importante de este decreto, que le llamamos ley Mordaza a muchos hermanos, pero me quiero detener un momentico en los resuelvos, en los por tanto de esta ley Mordaza. En sentido general, lo que prohíbe y decreta como, lo voy a leer, primero, establecer como normas para el tratamiento digital de los ceremoniales, liturgias de los tres trabajos, monitor masónico, directorios y cualquier otro libro, documento o comunicación que la Gran Logia de Cuba, antiguos libres y aceptados masones distribuya las siguientes. Número 1. Las liturgias oficiales, ceremoniales o cualquier otra publicación emanada de la Gran Logia de Cuba, de antiguos libres y aceptados masones, que contenga la forma o método en que se realizan los rituales ceremoniales de los 3 grados de la masonería simbólica, no podrán ser publicadas o compartidas en ningún espacio digital. Oigan bien, esta vida es muy técnica, en ningún espacio digital, especialmente en ninguna de las redes sociales conocidas o que puedan surgir en el futuro. Esto es algo terrible. La masonería cubana no tiene posibilidad de imprimir, no tiene una editorial, no tiene cómo imprimir. Hace mucho tiempo en Cuba no se imprime información masónica. Por eso el estado actual de las cosas y del conocimiento en nuestros masones en Cuba. Nuestros miembros no saben muchas veces las liturgias, muy pocos se han leído los manuales, los libros históricos de la masonería. Y este señor está prohibiendo que estos libros que se están deteriorando en nuestras logias, que se mojan, destruidos, no sean recuperados digitalmente ni sean compartidos entre los miembros en la institución. Y esto es muy grave, porque esto es un ataque directo a la línea de flotación de la instrucción masónica en Cuba. Los masones cubanos, si no sabemos, no podemos conocer el bien, la verdad y la justicia. No podemos divisar lo que está pasando en Cuba realmente si no conocemos nuestras leyes, nuestros ceremoniales, los libros más importantes como las liturgias, etcétera. Es muy peligroso porque al prohibir la comunicación de estos materiales, lo que está haciendo realmente es entregar en bandeja de plata a la dictadura, a sus cuerpos de adoctrinamiento, lo que realmente significa la masonería. Entonces los masones cubanos se desprenden de este legado histórico que nos enseña a hacer masonería y que por supuesto no comprenden entonces qué es y qué no es secreto masónico. Sigue el segundo, por tanto. El monitor masónico que la Gran Logia de Cuba, antiguos libres aceptados masones, tiene adoptado como oficial para toda su jurisdicción por su carácter secreto y reservado solo para maestros masones. No podrá ser digitalizado, fotocopiado, fotografiado, reproducido, publicado, compartido en ningún espacio digital, público o privado. Esto es más de lo mismo y es terrible porque, le insisto, muy pocas logias conservan una biblioteca adecuada. Yo he visitado más de 100 logias en toda la isla
no solamente en Santiago de Cuba, de donde soy, ni en La Habana, donde hice varios juicios, ni en Pinar del Río, sino en Camagüey, en Bayamo, en Manzanillo, en Guantánamo, en muchos lugares. Y sé directamente que las bibliotecas han sido destruidas. Muchos hermanos fallecidos se quedaron con la bibliografía más importante porque la tenían en su casa para protegerla, y sus herederos las destruyeron y se ha ido perdiendo ese legado histórico. Y al este señor prohibir esto expresamente en un decreto, lo que hace es atentar directamente contra el conocimiento masónico en la masonería cubana actual. Por eso los masones cubanos no tenemos instrucción. Yo hablaba con un hermano norteamericano de la Gran Logia de la Florida, que es una persona muy conocida, y él me comentaba lo fraternal que eran las logias acá de cubanos, pero el bajo nivel de instrucción que tenían. Y yo le explicaba, mira hermano, sí, somos muy fraternales, los latinos somos así, es una forma diferente de llevar la institución, pero tampoco se espíe mucho por lo que pasa en Cuba, y le contaba. Pero además, la instrucción se debe a que los grandes funcionarios mismos, que deberían ser los padres de la institución, los reyes Salomón de la institución, encargados de proteger el legado histórico, de expandir el conocimiento, son los que se encargan de taparle la boca, amordazar al cubano para que no haga las fotocopias necesarias, la digitalización que hace en el resto del mundo las bibliotecas. Yo tengo la liturgia de Vicente Antonio de Castro, Viriato Alfonso de Covadonga, precisamente porque la Biblioteca Nacional Francesa, radicada en París, se tomó el trabajo de fotocopiar este documento de 1866. Recordemos, el GOCA se funda en el 62. 4 años posterior se hizo esta segunda edición que tengo yo en mi poder, y la tengo digital gracias a que alguien le tomó fotocopia a este legado. Entonces este hombre está prohibiendo aquí en su ignorancia y su servilismo. Fíjense cómo todo lo que hacen estos masones, o mal llamados representantes de la masonería cubana, estos señores que llegan al cargo por acciones completamente antimasónicas y serviles a la dictadura que le promueve su candidatura y le facilita su acceso a estos puestos, todas las acciones que hacen son tendentes siempre a apoyar al tirano. No solamente los actos masónicos y las conmemoraciones, también en esto que es instrucción y es necesario. Ok, el tercero, a fin de garantizar la publicación impresa y comercialización de las liturgias ceremoniales y el monitor masónico, así cualquier otra publicación emanada de la Gran Logia de Cuba de antiguos libres y aceptados masones que contenga la forma o método en que se realizan los rituales y ceremoniales de los 3 grados de la masonería simbólica, se almacenarán copias digitales de las mismas, las cuales quedarán bajo la custodia del gran secretario. Ellos están haciendo una especie de biblioteca de Alejandría, pero con fines maquiavélicos, como si estuviéramos en la etapa feudal donde nadie tiene acceso a la información. Y así todo lo demás, los decretos del Gran Maestro, mensajes especiales, informes de comisiones, circulares especiales, quincenales, mensuales, así como todas las comunicaciones oficiales de la Gran Secretaría deba remitir a las logias constituyentes, serán enviadas el correo electrónico de dicho departamento administrativo, el cual resulta la única vía reconocida para tales fines, quedando prohibida la publicación o divulgación en cualquier otro espacio digital, especialmente en redes sociales. Lo mismo, más de lo mismo. Y les voy a decir, ahorita le voy a demostrar, porque le voy a hablar de las leyes, que es mi especialidad. Le voy a hablar de la ley 54, le voy a hablar del reglamento de la ley 54, que son leyes de la dictadura cubana, que están hechas para explicar cómo es la relación de la masonería cubana y de las asociaciones fraternales y religiosas en general con la dictadura, y cómo se manejan estas comunicaciones y estos circulares y decretos, etcétera, que este señor está prohibiendo que sepamos en las redes, tratando de ocultar su abyección, su genuflexión, los actos cobardes que hace este señor por desconocimiento o por maldad. Yo digo que por los dos, porque desconocimiento obviamente tiene, en los por cuantos que no analicé. Él desconoce que hay liturgias del rito Yor, hay liturgias que no son la de Aramburu, estas que tengo aquí, esta liturgia que tengo acá, etcétera, etcétera. Él desconoce eso, demuestra que no sabe de qué está hablando, pero además tiene maldad en esto que está publicando en esta circular. Les quiero mostrar rápidamente qué se puede encontrar en las redes cuando uno busca las liturgias, busca cualquier información. Si uno va a Amazon, por ejemplo, y pone liturgia masónica, como está puesto acá, y le da a buscar,
va a encontrar inmediatamente toda esta información que está ahí por el precio módico, como se decía en Cuba, de $16, $13, $18, depende del grado que quiera comprar. Pero no solamente esto, dirían los más ortodoxos, sí, pero ahí no veo que diga la liturgia de Aramburu o la liturgia que pertenece a la que se refería a este inútil gran maestro de la Gran Logia de Cuba actual, el señor Urquía. Les voy a mostrar para que vean, mis hermanos, y esto es algo que todos podemos hacer con Google a mano. Cualquiera puede colocar y encontrar las liturgias de Aramburu. Esta es de Aramburu y se lo voy a mostrar ahora. Ahí la tienen. Joaquín Nicolás Aramburu, adoptada por la Gran Logia de la Isla de Cuba el 24 de marzo de 1941. Y como este ejemplo, muchos ejemplos más. Miren aquí todos los tomos por el módico precio de 1.530 euros. Puedes adquirir los ejemplares de las liturgias del Goca o las liturgias de Viriato Alfonso de Covadonga, que todas pertenecen a la gran... Mírenlo acá. Aquí podemos ver, déjenme ver si puedo ampliar la imagen para que lo vean mis hermanos. Igual lo pueden buscar ustedes mismos. Viriato Alfonso de Covadonga. Es decir, hoy en día, con la tecnología en la mano, en el mundo entero, el que quiera adquirir alguna documentación masónica de esta naturaleza la puede adquirir con dinero. Es más, los profanos, cualquiera, no solamente los masones, cualquiera que se interese un poquito por estos temas, nada más que tiene que buscar en internet y con un poco de dinero, quizás con menos de $100, compran todas estas liturgias que este señor prohíbe a los mismos masones que recuperemos y salvemos en dispositivos digitales. Fíjense cuánta aberración hay detrás de todo esto. Estamos hablando de un señor que viaja al extranjero, un señor que tiene determinadas prebendas dentro de Cuba, un señor que representa al régimen y por eso él le sirve como utensilio a esa dictadura que pretende tenernos en la ignorancia y en la oscuridad. Los masones sabemos que el secreto actualmente en la masonería es prácticamente nulo. El único secreto que existe en la masonería realmente, en la institución fraternal masónica, que no es secreta, es discreta, como nos enseñaron nuestros ancestros, es algo inefable, algo que no se puede expresar con palabras. Es ese ceremonial, participar en esa acción dentro de las logias, lo que convierte en secreto, lo que cualquier profano puede leer en estas liturgias y no entender, porque es parte de esa hierofanía, que le pongo el concepto ahí porque son palabras, grandes palabras, como diría en inglés, big words, que muchos no han leído antes o no han encontrado antes, pero que define exactamente eso que se explica. El secreto en la masonería no es más que lo que se vive en la logia, ese egregor que se establece cuando todos estamos en sesión, con la Biblia abierta, con las luces encendidas, en ceremonial que a veces nos traspola 500 años antes o al futuro para vivir determinadas enseñanzas y emplearlas en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra construcción del templo interior. No es lo que está en las liturgias. Las liturgias son públicas, son notorias. Además, el derecho a la propiedad intelectual establece que mínimo 50 años es el derecho que posee el creador sobre su obra. Pero pasados 50 años es algo que pertenece a la humanidad y que precisamente por esa ilustración de la cual la masonería es un guerrero, ha sido un guerrero histórico de la ilustración y de llevar el conocimiento al mundo. Precisamente por eso es que nosotros decimos que nada de esto es secreto para nadie. El que quiera acceder no lo entenderá por la hierofanía, por esa manifestación de lo sagrado cuando está en una realidad que solamente comprenden los iniciados. Pero no es ni siquiera la palabra semestral, no es ni siquiera los mensajes. En una de las obras de la literatura cubana más extraordinaria, que es el Siglo de las Luces, escrita por el gran creador, artista, escritor cubano Alejo Carpentier, se expresa en uno de sus capítulos, en uno de sus pasajes de esta novela, que es una novela extraordinaria, se describe un ceremonial masónico. Incluso en la película se ve. Y esto demuestra que de secreto hay muy poco, todo está público. Lo que pasa es que no todos comprenden el alcance de este simbolismo, porque solamente los iniciados sabemos
de esta hierofanía y de esto que es inefable, que no podemos explicar con palabras. No existe la posibilidad de que un masón pueda revelar los secretos porque no se describe, es algo que se vive. Es algo que se vive solamente cuando estás en sesión, cuando hay egregor, que es una conexión espiritual que es difícil de describir y que sin ir a lo esotérico más ortodoxo, describe exactamente de qué trata el secreto masónico y no es de lo que dice este señor que evidentemente está tratando de hacer a esa masonería más ignorante de lo que ya es hoy.